Procuraduría suspendería al superintendente de salud por la intervención irregular de Sanitas. En ese terreno de hacerle la segunda al gobierno, eso le saldría mal en términos de independencia. Y hablando de funcionarios, Hernando, ¿qué podría pasar con el superintendente de salud en el escenario de la Procuraduría? Gustavo, hay una posibilidad real de que el actual superintendente sea suspendido. Y eso se avisora fácilmente por tres razones claras. En el caso, por sobre todo, Sanitas. La primera, Gustavo, haber actuado bajo una argumentación ficticia o simulada, lo que se evidencia en el doble discurso gubernamental al concretar esa intervención. Oímos de un lado que ello se debió a un plan B por la caída de la reforma, de la fracasada reforma a la salud, aunque también se decía en boca del superintendente paralelamente que era por aspectos financieros. Pero el segundo, y también muy importante, esa actuación administrativa de intervención no habría estado debidamente ni sustentada ni completa antes de tomar esa medida. Y ello se verifica, Gustavo, para la Procuraduría, en que cuando solicitó la carpeta y la documentación, como es sabido, no le fue entregada. Es más, para eso pasaron horas, lo cual es un hecho bastante significativo. Y el tercero, Gustavo, es conocido que el señor superintendente tenía un criterio preconcebido sobre la situación de Sanitas y sobre esa misma EPS. Incluso, ello lo reiteró en sus redes sociales antes de ser superintendente. Yo le oí en Caracol sus débiles y melifluas explicaciones el día viernes, pero eso no exonera de la inquina ni la animadversión, con lo cual entonces no tendría objetividad ya como funcionario público para adoptar esas decisiones ecuánimes con relación a este importante aspecto. Pero a pesar de ello, Gustavo, se ordenó la intervención de Sanitas y se pudo haber obrado de espaldas al buen criterio administrativo y actuar objetivamente y sin privilegiar un criterio personal. En este caso, se presentaría, según ya indaga la Procuraduría, un conflicto de interés, y ello deviene de varias normas. Del artículo 11 de la Ley 1437, que señala específicamente cuándo se origina ese conflicto de interés y que si ello es así, el funcionario público deberá declararse impedido. Y traigo a colación dos causales. La primera, cuando el funcionario público tiene interés particular y directo en la gestión de ese asunto. Y aquí lo habría, eventualmente, por ese criterio previo. Pero también el 11º, haber dado ese servidor público, en este caso el actual superintendente, consejo o concepto por fuera de la administración o de la actuación administrativa sobre esas cuestiones, materias del conflicto o materias obviamente de su gestión. Y eso se añade a la ley 1952, que en su artículo 44 también impone que todo servidor público debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando precisamente medie ese interés particular, en este caso, ese concepto preconcebido. Y se impone en el artículo 56 como falta relacionada con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de interés, actuar u omitir, a pesar de la existencia de esas causales, de acuerdo a esas previsiones. A ver, Hernando. Con lo cual, Gustavo, al no declararse impedido oportunamente, existiendo la obligación de hacerlo, se configuraría una falta disciplinaria grave que podría originar esa suspensión. ¿Eso nos dejaría en un escenario parecido al del canciller Leiva? Podemos decir, Gustavo, que parece que los zapatos de Leiva los está hoy calzando el actual superintendente. Y también lo que le pasó a Fico, a Daniel Quintero, en su momento. Claro, eventualmente por otra configuración, en ese caso por intervención en política, lo cual está prohibido para todo tipo de funcionario, en este caso por esas tres razones fundamentales, Gustavo, y en ese sentido pues lo que vendría es la suspensión, entre otras, por una razón fundamental. Sanitas interpuso un recurso de reposición. Para efectos de que ese recurso sea respondido y que sea despachado, se requiere que sea un funcionario objetivo. Y objetivo es aquel que no tenga un concepto preconcebido sobre ese particular, porque de lo contrario ya sabemos qué va a pasar. Y la función pública debe ser imparcial, transparente, neutral y objetiva. Lo dice la Constitución, lo dicen las normas en materia administrativa. Hernando, ¿ha habido declararse impedido?
Sí, Gustavo, y así claramente, pues podría la Procuraduría indagarlo. Entre otras, ahí hace mención concretamente esa norma que citábamos, la ley 1952, y ahí señala específicamente como una falta relacionada con la función administrativa, omitir ese impedimento. Quiere yo decir, si había un concepto previo, porque ya sabemos que esa es una causal determinada para efectos de declararse impedido, y esa causal o esa argumentación no fue expuesta, con ello, específicamente, al no haberse declarado impedido, podría haberse derivado, fuera de los otros dos puntos, una falta disciplinaria.